En Jehová de corazón he confiado. Vamos a entonar este hermoso Salmo 11. Vamos a reflexionar en él también. Vamos a cantarlo, ¿cierto? Con entendimiento. En Jehová de corazón he confiado. Entonemos este hermoso salmo al Señor. En Jehová de corazón he confiado, como entonces a mi alma decís, al monte cual escapa raudo, pues manos tensan acoge aquí, sobre la cuerda disponen sus saetas, para en oculto hacer morir a los inocentes de alma recta. Si fueran destruidos los fundamentos, el hombre justo que puede hacer, Jehová está en su templo santo. De Jehová en el cielo el trono es, los ojos suyos abiertos ven siempre, sus párpados prueban a todo ser, si prueban a los hijos de los hombres. Jehová también al que justo prueba, pero al malo y al que amó, la violencia que los hombres perpetran, su alma aborrece con horror, para llover lanzazos sobre los malos, fuego azufre, viento abrasador, sea la porción del cáliz de ellos. Porque el gran Dios Jehová es justo, justo es el soberano Señor, y la justicia él ama por tanto. Por ella tiene siempre gran amor, y aquel que camina rectamente, sí, aquel que en justicia camino, mirará siempre su rostro clemente. Amén. Hay un destino para los justos y otro destino para los impíos. Tenga de nosotros el Señor misericordia y estemos dentro de los justos y al Santo Evangelio. Bueno, amados hermanos, hoy nos toca ir al libro de Zacarías. Vayamos al penúltimo libro del Antiguo Testamento, Zacarías. Libro de Zacarías. Libro de Zacarías, capítulo 1, verso 1. Hoy iremos a la introducción del libro de Zacarías. Ya hemos llegado al penúltimo de los 12 profetas menores. Nos está quedando solamente Jonás, el último profeta que nos está quedando.
y así completaríamos nuestro estudio a lo largo, ¿cierto?, ya de 3 años, los 12 profetas menores. Zacarías capítulo 1, verso 1. Por favor, si lo ha encontrado, puede ponerse de pie para que leamos todos juntos. Solamente Zacarías capítulo 1, versículo 1. Vamos a ponernos de pie para dar lectura en conjunto esta porción de las Escrituras. Zacarías 1:1. En el 8º mes del 2º año de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: oremos, amados en el Señor. Dios santo y verdadero, hoy comenzaremos con el 11º de los profetas menores. Le ruego y le suplico, Señor, que a lo largo de este estudio del libro de Zacarías, verso a verso, nos ayudes, Señor, y podamos, Señor, ser iluminados para comprender con claridad las Sagradas Escrituras. Ayúdanos, Señor, a que todo este estudio sea de provecho, a que todo lo que hemos de decir sea bajo la guía del Espíritu Santo a través de las Sagradas Escrituras. Necesitamos, Señor, ser edificados por tu palabra. Necesitamos, Señor, que cada uno de nosotros pueda crecer en el conocimiento de Dios, crecer en discernimiento, y también podamos ser llevados al arrepentimiento por medio de tu santa palabra. Podamos ser llevados, Señor, a la cruz de Cristo para hallar el perdón de cada uno de nuestros pecados. Le ruego todo esto, Padre amado, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Vamos, como le dije, a comenzar con el libro de Zacarías, verso 1, capítulo 1, desde este día. Debemos partir considerando, como siempre lo hacemos, que el nombre del profeta menor tiene mucho que ver con lo que tratará este libro. Zacarías, cuyo nombre significa Dios recuerda, o Jehová recuerda, el Dios del pacto recuerda. Y es importante entender esto porque Zacarías es contemporáneo de Ageo, y si entendemos esto, ellos son contemporáneos también de Zorobabel, el gobernador, y también Josué, sumo sacerdote. En este tiempo, los enemigos del pueblo de Dios habían detenido la obra. ¿Y qué comenzó a hacer el pueblo? Empezó a dedicarse a sus propias vidas. ¿Se acuerda que sus casas estaban artesonadas? Pero el templo del Señor estaba ahí a medio terminar. Pero Dios levanta a Ageo, levanta también a Zacarías y permite que ellos prediquen al pueblo. Zacarías significa Jehová recuerda. Si ha de recordarnos Dios algo es porque nosotros somos fáciles para olvidar. Meditaba, mientras estamos viendo también el libro de Éxodo en nuestras lecturas diarias, meditaba que por algo Dios quiso que la ley estuviese escrita en tablas. ¿Se acuerda que en primer lugar, audiblemente Dios, con voz tronante, dijo los 10 mandamientos? Pero luego Moisés debió ir otra vez para que Dios escribiera en estas tablas sus mandamientos. ¿Por qué? Porque nosotros somos olvidadizos. Porque nosotros con nuestro corazón pecaminoso nos olvidamos de la palabra de Dios. Y aún así, dentro de la ley, la palabra decía y les ordenaba a los israelitas, al pueblo de Dios, les decía: y la repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Hablarás de ella estando en el camino, estando en tu casa. Lo pondrás, ¿cierto?, en los lugares de tu casa esta palabra, para que no se olviden de estos santos mandamientos de Dios. Pero hemos llegado después de 70 años de exilio en Babilonia, este pueblo de Israel,
Le toca regresar en esta primera oleada, si podemos decir, a Zacarías, nieto de Ido. Este profeta también se debe decir que es uno de los sacerdotes también. Este profeta, ¿cierto? Según los estudiosos bíblicos, es uno de los sacerdotes. Le toca predicar 100 años antes de Malaquías. Se fija cómo estamos respaldados tanto por Ageo como por Malaquías. Por eso no nos debe sorprender que los temas de la predicación de Zacarías sean muy similares a Ageo, porque eran temas contemporáneos, eran temas que ellos tenían que vivir en ese minuto. ¿Y qué estaban viviendo? Un pueblo desanimado, porque habían detenido la obra, un pueblo dedicado a sus propias vidas, y un pueblo que estaba recibiendo las maldiciones del pacto, por lo cual ellos estaban acumulando en saco roto, porque al no andar en la ley del Señor, ellos estaban recibiendo las maldiciones que están expresadas en el libro de Deuteronomio, capítulo 28. Es importante que entendamos esto, y si pudiéramos hacer una división en los libros, debemos decir que este libro de Zacarías, los primeros 8 capítulos, tratan de aspectos más comunes del pueblo. Tratan de lo que ellos estaban viviendo como nación. Y los otros 6 capítulos son parte de la literatura que se conoce como apocalíptica, es decir, literatura escatológica, literatura acerca de lo que son los últimos tiempos. Entonces, los primeros 8 capítulos de Zacarías van a tratar acerca de aspectos de preocupación más comunes y los otros 6 capítulos de lo que va a pasar en el futuro con el pueblo de Dios. Como bosquejo de este libro, y si hay algo que concuerda la mayoría de los estudiosos bíblicos, es de que, en primer lugar, desde el capítulo 1, del verso 1 al 6, Dios le habla a este pueblo y le hace un llamado al arrepentimiento. Luego, como segundo punto principal, vienen 8 visiones nocturnas de Zacarías. Es decir, hay 8 visiones que él tenía, y recuerde que en la antigüedad Dios le hablaba a las personas por visiones y le hablaba también por sueños. Hoy nos habla ¿por quién? Por el Hijo. Nos habla por medio de la palabra de Dios. Veremos 8 visiones nocturnas. Luego de eso veremos la coronación para el sumo sacerdote. Veremos en cuarto lugar preguntas sobre el ayuno. Y terminará en los últimos capítulos con los 2 oráculos o las 2 visiones. Una acerca de la venida del Mesías y la otra acerca del final escatológico del pueblo. De esa manera, a grandes rasgos, se estructura este libro. ¿Qué aprenderemos de este libro? Porque eso es lo que necesitamos saber. Si bien es necesario conocer el contexto en el cual ellos estaban, es necesario conocer de qué trata este libro, pero lo más importante para nosotros es cómo ese libro nos va a enseñar a nosotros. Este libro, como lo hemos dicho, Zacarías, ¿qué es lo que necesita? Es recordar. ¿Qué significa Zacarías? Jehová recuerda. ¿Qué significa Zacarías? Jehová recuerda. Entonces este libro, ¿qué nos va a hacer? Nos va a recordar las cosas. Somos olvidadizos, somos pecadores, nos acordamos de lo que nos conviene, pero aquí la palabra de Dios nos va a recordar lo que muchas veces olvidamos. Nos va a recordar para que atesoremos en el corazón lo que verdaderamente necesitamos saber. Vamos a ver una vista panorámica de este libro de Zacarías. En este día veremos igual que si nos subiéramos un tren y vamos viendo el paisaje, pero de una manera rápida, de una manera quizás superficial. Así veremos hoy como introducción este libro de Zacarías. Debemos partir diciendo que el primer punto que toca este libro es vuélvete al Señor. Entonces, que ellos debían recordar en primer lugar que debían volverse, ¿a quién? Al Señor. Veamos lo que dice Zacarías 1:6. Zacarías 1:6 dice:
¿Acaso no alcanzaron a sus padres mis palabras y mis estatutos que yo ordené a mis siervos los profetas? Por eso se arrepintieron y dijeron, como el Señor de los ejércitos se propuso hacer con nosotros, conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así ha hecho con nosotros. Dios quiere que este pueblo recuerde lo que le aconteció a sus padres. Por algo ellos venían de una esclavitud de 70 años en Babilonia. Esa era una disciplina que el Señor les envió a ellos. Pero en el verso 3, en la última parte dice, vuélvanse a mí, declara el Señor. Este libro nos enseñará, hermano, que debemos volvernos al Señor de todo nuestro corazón. Este libro nos enseñará que debemos volvernos al Señor con arrepentimiento. Dios nos hace constantemente un llamado al arrepentimiento. Constantemente debemos estar confesando nuestros pecados delante de nuestro Dios. Constantemente debemos estar contándole a Dios cada uno de nuestros pecados. Porque cuando ellos entendieron esto, dijeron, como el Señor de los ejércitos se propuso hacer con nosotros, conforme a nuestros caminos, conforme a nuestras obras, así ha hecho con nosotros. Entonces no nos preguntemos si queremos ser desobedientes, si no queremos llevar arrepentimiento. No nos preguntemos después por qué nos está pasando lo que nos pasa. Porque la desobediencia trae consigo consecuencias. Consecuencias las cuales muchas veces tenemos que cargar a lo largo de nuestras vidas. Entonces, ¿a qué nos enseñará Zacarías? A que constantemente debemos estar en arrepentimiento y fe en el Evangelio. A que constantemente debemos estar reconociendo nuestros pecados, apartarnos de nuestros pecados y viniendo ¿a dónde? A Cristo, viniendo a la cruz. Dios nos recuerda que tu deber es volverte al Señor. Porque tu pecado traerá consecuencias desastrosas para tu vida. La desobediencia al Dios del pacto traerá muchas veces una disciplina dolorosa. Pero entienda que le dije disciplina y no juicio. Porque para los hijos de Dios viene disciplina. La disciplina no nos mata, pero sí nos duele. En cambio, el juicio es horrendo y viene para destruir. En segundo lugar, a lo largo de 8 visiones, el profeta Zacarías nos va a recordar, en primer lugar, que Dios lo ve todo. Entonces, la primera visión que tiene Zacarías nos va a enseñar de que Dios, nos va a recordar de que Dios lo ve todo. Si Él nos pide que nos arrepintamos y nos volvamos a Él, es porque Él lo puede ver todo. Él ve nuestros más íntimos pensamientos. Él ve nuestros momentos más oscuros. Él nos ha visto cuando hemos incurrido de mala manera delante de Dios. Zacarías 1:10 al respecto dice así. Y el hombre que estaba entre los mitros respondió, estos son los que el Señor ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos respondieron al ángel del Señor que estaba entre los mirtos y dijeron, hemos recorrido la tierra y la tierra está en paz y tranquila. Necesitamos reconocer una cosa. Dios lo ve absolutamente todo. No hay nada que se esconda de la mirada de Dios. Ante la mirada de Dios nada se puede ocultar. Él ve tal como tú lo que los enemigos del pueblo de Dios están haciendo. Los israelitas estaban con esta incertidumbre. Señor, mira a los enemigos. A ellos les va bien. Ellos están en paz. Y nosotros estamos aquí padeciendo, Señor. No podemos ni siquiera construir este templo porque ya tenemos oposición. Y nuestros enemigos, ¿cómo están? En paz. Pero Dios les recordará que hará justicia a sus escogidos. Entonces este libro de Zacarías en su primera visión nos va a enseñar de que Dios lo puede ver todo.
Por lo cual no estés triste si tus enemigos prosperan. No estés triste si aquellos que están en contra de la palabra de Dios les está yendo bien. No te preocupes, Dios lo ve todo. Y a su debido tiempo, Él hará juicio. Veamos lo que dice la palabra del Señor en Zacarías 1, 14 y 15. Zacarías 1, 14 y 15 dice: y el ángel que hablaba conmigo me dijo, proclama diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, estoy celoso en gran manera por Jerusalén y por Sión, pero yo estoy muy enojado contra las naciones que están confiadas, porque cuando ya estaba un poco enojado, ellas contribuyeron a mal. Por eso el Señor, ¿qué haría? Se volvería a su pueblo con compasión. Entonces era esperanzador lo que Dios le daría por la primera visión. Él lo puede ver todo. El primero parte viendo cómo está nuestro estado. Necesitamos arrepentimiento. Luego, Él comienza viéndolo todo y dice, estate tranquilo. Dios hará justicia prontamente, no a tu tiempo, pero hará justicia a su debido tiempo. La segunda visión, que es en el capítulo 1, desde el verso 18 al 21, nos mostrará de que Dios juzgará a las naciones. Dios juzgará a las naciones. Las naciones habían asolado Samaria, habían destruido Judá. El pueblo de Dios no había sido consolado, pero Dios les recuerda que con su poder aterroriza a sus enemigos. Y Dios mismo es el que los derribará y los humillará porque Él es el Todopoderoso. ¿Se fija cómo es la secuencia? Primero Él dice, yo todo lo puedo ver. Luego dice, como lo he visto todo, tus enemigos van a pagar. Todos los que te han hecho daño van a pagar. Pero yo les daré el castigo, dice el Señor. No lo tomen ustedes por sus propias manos. El Señor a su debido tiempo traerá la recompensa. Veamos lo que dice Zacarías 1:21. Zacarías 1:21. Dice así, y dije, ¿qué vienen a hacer estos? Y él respondió, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, y de modo que nadie ha podido levantar la cabeza. Pero estos artesanos han venido para aterrorizarlos, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron sus cuernos contra la tierra de Judá para dispersarla. Entonces Dios vendrá a aterrorizar a los enemigos de su pueblo. Dios vendrá a derribar a todos aquellos que le hicieron daño a su pueblo. Esto, hermano, nos debe traer una paz a nosotros, una tranquilidad. Hay muchas personas que nos hacen mal. A causa del Evangelio hemos tenido que sufrir muchas cosas. Pero encomiéndese al Señor. Encuentre la paz en el Señor porque Él dará el castigo justo a sus enemigos. Él hará conforme a su palabra, no a su tiempo, sino al tiempo de Él. Pero su contentamiento debe estar de que Dios hará conforme a su justicia en algún momento. Y ese momento será el momento perfecto. La tercera visión habla acerca de la gloria del pueblo de Dios. Esta tercera visión nos va a enseñar en este libro de Zacarías, en el capítulo 2, desde el verso 1, ¿cierto? Esta abarca todo el capítulo 2, esta tercera visión, y nos va a recordar, le va a recordar al pueblo que Dios dejaría caer su cordel sobre ellos. Es decir, les mostraría la tierra que el pueblo debía tomar como posesión. En la antigüedad, para poder darle un terreno a alguien, debían soltar un cordel. Y a donde cayera ese cordel o el metraje que tuviera ese cordel es lo que le correspondía a cada hijo. Pero Dios le muestra por medio de esta visión de la gloria de Jerusalén, de la gloria futura, y vamos a Zacarías capítulo 2, verso 4, les dirá de esta manera, Zacarías capítulo 2, verso 4, y le dijo, corre, habla a ese joven y dile, sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganados dentro de ella. Porque yo seré para ella, declara el Señor, una muralla de fuego en derredor,
y gloria seré en medio de ella. Así como el libro de Apocalipsis, ¿cuál es la gloria de aquella ciudad? Sino que Dios mismo esté presente en ella. Es precioso ver cómo el pueblo cristiano de alguna manera puede verse como algo disminuido, como algo mermado, como algo pequeño. Pero déjeme decirle que es todo lo contrario. Es tan grande el pueblo de Dios que ha existido a lo largo de la historia y que existirá antes de la venida del Señor. Es tan grande este pueblo que ese cordel es un cordel inmenso que muestra que esta ciudad no necesita de muros. Y no necesita de muros esta multitud de hombres que viven en ella, porque el Señor será una muralla de fuego a su alrededor. Un cristiano debe estar consolado, no en lo que vive en el futuro inmediato. Quizás en nuestra vida inmediata no tenemos mucho. Estamos viviendo al 3 y al 4. Quizás, cierto, en nuestra vida espiritual tenemos muchas luchas. Solo Dios sabe lo que hemos tenido que vivir hasta este momento. Pero nuestro consuelo es que a su debido tiempo Dios reunirá a su pueblo y lo hará entrar en la santa ciudad para vivir con ellos para siempre. Donde Apocalipsis argumenta, dice, donde ya no habrá lágrimas, donde ya no habrá más muerte, donde ya no habrá más dolor, donde ya no habrá más amargura. Este libro nos va a recordar de que Dios es el protector de su pueblo. Y si Dios es quien lo protege a usted, ¿quién lo podrá destruir? Con esto recordamos lo que el apóstol Pablo pudo decir en aquella carta de Romanos, que ni lo profundo ni lo porvenir, ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada que pueda separarnos de su amor, no hay nada que nos pueda separar de su compañía. Este libro nos va a recordar que aún en nuestros peores momentos Dios está ahí. Dios está ahí para protegernos. Dios está ahí para guardarnos. Si hay algo que debía entender el pueblo de Dios, es que el que toca a la niña de sus ojos tendrá que ser destruido por la ira de Dios, por el juicio y el castigo de Dios. Dios ama tanto a su pueblo que la llama su esposa, y quien toca a la esposa de Cristo, ¿qué tendrá que recibir? Sino la ira y el juicio de Dios. La tercera visión nos muestra y nos mostrará y nos recordará al pueblo de Dios de que Dios raerá el pecado de su pueblo, es decir, Dios va a quitar por completo el pecado de su pueblo. Esta cuarta visión que está en el capítulo 3 de Zacarías, esta cuarta visión nos va a mostrar a este Josué, sumo sacerdote, hijo de Josadac, el cual en este sueño, en esta visión, se veía con ropas sucias. ¿Y por qué él se veía con ropas sucias? Porque recuerde lo que tenía que hacer el sumo sacerdote. ¿Se acuerda lo que tenía que hacer? Primero debía cargar con su pecado. Luego debía bañarse, lavarse, y luego debía llevar el pecado de todo el pueblo. Entonces constantemente él tenía que estar en lavamiento, constantemente él tenía que estar así. Pero imagínense cómo estaba el pecado del pueblo, que la vestidura de ese representante del pueblo, que la vestidura del sumo sacerdote era una vestidura sucia. Tan así que decía a Satanás, y le decía, mira cómo está vestido este, todo sucio. Pero sale una voz que dice, vístalo de una ropa limpia, coloquen una mitra limpia sobre su cabeza. Y esto nos mostrará, amados hermanos, esta cuarta visión, de que Dios, Padre, por medio de su Hijo Jesucristo, es el único que puede limpiar tu pecado
una vez y para siempre, en un solo día. Aquí hay una promesa muy hermosa en esta cuarta visión que está en el capítulo 3. Mire lo que la palabra del Señor nos dice en Zacarías 3, 8 y 9. Zacarías 3, 8 y 9. Escucha ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan ante ti, que son hombres de presagio, pues yo voy a traer a mi siervo, ¿quién? El renuevo. Aquí, ¿de quién estamos hablando? Sino de Cristo. El renuevo, porque la piedra que he puesto delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. Yo grabaré una inscripción en ella, declara el Señor de los ejércitos. ¿Y cuál es esa inscripción? Y quitaré la iniquidad de esta tierra en un solo día. Aquel día, declara el Señor de los ejércitos, convidarán a cada uno a su prójimo bajo su parra y bajo su higuera. Qué precioso es que el Mesías poseería estos dos oficios, y este oficio principal es el de ser sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, porque él en un solo día limpiaría el pecado total de su pueblo. Y eso era algo llamativo. Piense que en el antiguo pacto ellos, una vez al año, debían presentarse ante todo el pueblo, en representación de todo el pueblo, matar animales y llevar esa sangre para que Dios perdonara a este pueblo. Y constantemente también habían otros sacrificios que debían estarse haciendo constantemente. Pero se le promete a Zacarías para que le diga al pueblo, cuando venga el renuevo, cuando venga el Mesías, que recuerda al pueblo de Dios, cuando venga el Mesías en un solo día, su iniquidad será eliminada, será quitada, serán puros para siempre. ¿Acaso no nos habla esto de aquella justificación que es por medio de la fe? En un solo momento, cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, cuando ponemos nuestra fe en su nacimiento virginal, cuando ponemos nuestra fe en su vida perfecta, cuando ponemos nuestra fe en esa expiación, en ese sacrificio, cuando ponemos nuestra fe en su resurrección, cuando ponemos nuestra fe de que Él ha ascendido a los cielos y ha sido coronado como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si nuestra fe es que Él como sumo sacerdote está intercediendo por nosotros constantemente y continuamente para que seamos hallados puros delante de Él, en un solo día sus pecados han sido quitados, amados en el Señor. El pueblo debía recordar que el Mesías era su única esperanza. En la quinta visión que está en el capítulo 4, Dios le recuerda al pueblo que la reedificación del templo no era por el esfuerzo humano. Dios le está mostrando a este pueblo lo que verdaderamente importa, amados. Recuerde que ellos estaban en una época de reconstrucción. Sanballat, Gesén el árabe y todo esto habían mandado una carta a Ciro, a Darío, y al final de vuelta dijeron, no, detengan esa obra. Los israelitas se volvieron a ellos nomás y ellos empezaron y descuidaron la reedificación del templo. No hicieron ni una resistencia, nada. Se entregaron pensando que esa era la voluntad de Dios. Y luego ellos intentan reedificar, pero tienen miedo. Pero Dios les dice, en esta quinta visión, les va a recordar y les dice, no es con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Aquellos amados que crean que esta salvación es por medio del esfuerzo humano, no están entendiendo verdaderamente el Evangelio. Es con el Espíritu de Dios. No es el esfuerzo humano el que nos lleva a obtener una salvación. Es el Espíritu Santo de Dios que obra en nuestra vida, colocando fe genuina y aplicando eficazmente el sacrificio de Cristo a nuestra alma, provocando de que estemos unidos. ¿A quién? A Cristo. Que estemos unidos a Cristo. Zacarías capítulo 4, versos 6 al 7 nos muestra en esta quinta visión
lo que nos enseñará y lo que ellos debían recordar. Zacarías 4, del 6 al 7. Continuó él y me dijo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién eres tú ante el gran monte? Ante Zorobabel te convertirás en llanura, y él sacará la piedra clave entre las aclamaciones de gracia, gracia a ella. Si Zorobabel, que era el gobernador, que también viene en la línea genética de nuestro Señor Jesucristo, si lo podemos decir, en la línea ahí de sus descendientes, le dice, Zorobabel, no es con tu fuerza, no es con tu poder, no es si tú te pones aliado de Egipto, si tú te pones aliado de Babilonia o te pones aliado, ¿cierto?, de lo que era Siria. No, es con mi espíritu que tú podrás reedificar esto. Y cuando esto entiendas, ¿qué va a pasar? ¿Quién eres tú?, se les va a decir a los que se opongan a la obra del Señor. ¿Quién eres tú, oh gran monte, ante Zorobabel? Porque ante Zorobabel, que está guiado por el Espíritu, que está trabajando por el Espíritu de Dios, ellos van a ser convertidos en llanura. Imagínense, un cerro grande va a ser convertido en una llanura, solo por el poder de Dios. Ellos debían recordarlo, amados. Así también nosotros recordaremos de que el cristianismo, la religión cristiana, no está basada en el esfuerzo humano, sino que está basada en el poder del Espíritu Santo que Dios ha colocado, la morada del Espíritu Santo en el corazón de aquellos escogidos de Dios. En séptimo lugar, en la sexta visión, Dios le va a mostrar a Zacarías cuán grande es la iniquidad del pecado que hay en toda la tierra. Y cuando digo toda la tierra, está hablando y incluyendo a los israelitas. Dios les recordaría que todos los impíos, los que roban, los que toman su nombre en vano, todos tendrían que ser consumidos con el anatema. Es decir, consumidos por la maldición de Dios. La ira de Dios se derramaría sobre ellos y no habría quien escape. En esta sexta visión que está en el capítulo 5, y por favor acompáñeme del verso 1 al 4, dice, alcé de nuevo mis ojos y miré un rollo que volaba. Y el ángel me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela. Su longitud es de 20 codos, es decir, es de 9 metros. Y su anchura de 10 codos, 4.5 metros. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la superficie de toda la tierra. Ciertamente todo el que roba será destruido según lo escrito en un lado, y todo el que jura será destruido según lo escrito al otro lado. La haré salir, declara el Señor de los ejércitos, y entrará en la casa del ladrón y en la casa del que jura por mi nombre en falso, y pasará la noche dentro de su casa, y la consumirá junto con sus maderas y sus piedras, es decir, su cimiento. No va a quedar nada de los impíos cuando el juicio de Dios venga a causa de la impiedad, a causa de la iniquidad de toda la tierra. Entonces eso podría traer un poco de desaliento a nuestro corazón. Pero es maravilloso ver cómo esta sexta visión también está unida a la séptima visión. Y en esta séptima visión, que está en este mismo capítulo 5, pero del verso 5 al 11, nos mostrará que la iniquidad es quitada del pueblo de Dios. Porque Dios por gracia, ¿a quién va a salvar? A su pueblo. Y para salvar a su pueblo, ¿qué es lo que necesita? Quitar el pecado que hay en cada uno de ellos. Por medio de esta séptima visión, Dios le recuerda a su pueblo que su inmundicia y su maldad es grande, que este pecado es odioso para Dios, provoca su ira misma.
Pero solo Dios tiene el poder de limitarla y tiene el poder de llevarla lejos para traer solo por gracia la paz para su pueblo. Hermano, cuando la Biblia habla de paz, en la mayor cantidad de veces, no está hablando de esa tranquilidad que usted tiene en la vida. Cuando Dios está hablando de que su paz Él nos deja, Él está hablando de que ya no hay esa ira que antes teníamos a causa de nuestro pecado. Porque ahora poseemos la paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Nosotros merecíamos, como decía nuestro hermano Claudio, merecíamos el infierno, merecíamos la ira, merecíamos el castigo de Dios. Pero Dios, por su sola gracia, ha quitado ese pecado de nosotros. Por favor, acompáñeme a Zacarías 5:8 para ver esta séptima visión. Zacarías 5, verso 8 dice: entonces dijo, esta es la maldad, y la arrojó al interior del efa, y arrojó la tapa de plomo sobre su abertura. Luego alcé los ojos y miré dos mujeres que salían con el viento en las alas. Tenían alas como alas de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y el cielo. Dije entonces al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió, a la tierra de Sinar, para edificarle un templo, y cuando esté preparado, será sentado allí sobre su base. Este pecado va a ser quitado. Y este pecado va a ser llevado a un lugar tan lejos, pero a la vez va a ser llevado a los enemigos del pueblo de Dios. ¿Qué quiere decir eso, amados en el Señor? Mientras el pueblo de Dios es redimido por gracia, los impíos, a causa de esta maldad y de este pecado, el cual ellos aman y le hacen un altar y le hacen un templo, tendrán que ser derribados ante la justa ira de Dios. Ante la justa ira de Dios. Luego, en la octava visión, el profeta nos va a recordar, en esta octava visión que está en el capítulo 6, octava y última visión, nos va a mostrar la venida del Mesías. Le va a recordar al pueblo que quizás su momento no era el mejor, que quizás su vida espiritual en el momento no era la mejor, pero les va a recordar que el Mesías sería coronado y él sí reedificaría el verdadero templo. Quizás ellos, por órdenes de Dios, debían reedificar este templo y, como lo hemos visto también en Ageo, este templo cuando es terminado no va a ser el mejor de los templos. No va a ser ni siquiera semejante al templo de Salomón. Pero ese templo debía ser reedificado para que la esperanza se mantuviera intacta de que el Mesías edificaría un mejor templo. ¿Y ese templo quién era? Sino su cuerpo. ¿Se acuerda lo que dijo Cristo? Destruid este templo, dijo, y en 3 días lo voy a reedificar. Pero ese templo que ustedes tienen no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Porque Dios nos quería mostrar que su templo es su cuerpo. Y si estamos unidos a Cristo, ¿cómo somos llamados? El cuerpo de Cristo. Y si somos llamados el cuerpo de Cristo, la iglesia no es usted solo. La iglesia es donde están 2 o 3 congregados en su nombre. La iglesia es el cuerpo de creyentes nacidos de nuevo. La iglesia es ese cuerpo de creyentes que están unidos. ¿A quién? A Cristo. Que están unidos a Cristo a través del llamamiento eficaz hecho por medio del Espíritu Santo. Se le muestra en esta octava visión que el verdadero templo sería reedificado por el Mesías, llevaría la gloria y él se sentaría y gobernaría en su trono. Aquí se ven claramente los 2 oficios de Cristo. Recuerde que son 3 oficios. ¿Cuáles son los 3 oficios de Cristo? Sacerdote, profeta y rey. Aquí se van a mostrar 2 oficios de los 3. Se muestra a él como el sumo sacerdote que reedifica el templo y está en ese templo ministrando, pero a su vez él tiene un trono y está reinando.
Y Él está reinando, porque Él es rey, pero también es sacerdote. Veamos lo que dice Zacarías 6, 12 al 13. Zacarías 6, 12 al 13, la octava y última visión que tiene Zacarías. Zacarías 6, 12 y 13 dice así. Y dije, así dice el Señor de los ejércitos, vendrá un hombre cuyo nombre es renuevo, porque él brotará del lugar donde está y reedificará el templo del Señor. Sí, él reedificará el templo del Señor y él llevará gloria y se sentará y gobernará en su trono. Será sacerdote sobre su trono y habrá consejo de paz entre los dos oficios. Los dos oficios de Cristo estarían ahí. Sacerdote, sumo sacerdote y rey. Y esto tiene una importancia tremenda porque si Él es el sumo sacerdote, el renuevo es el sumo sacerdote, eso quiere decir que la culpa y el pecado del pueblo de Dios ya no es más. Y en segundo lugar, Él es rey porque Él es el soberano, el dueño de todas las cosas. Por lo cual no hay ningún poder, no hay ninguna fuerza, no hay nada ni nadie que se pueda oponer a la soberana voluntad del Dios, llamado el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos debían estar confiados, amados, de en que aunque quizás ellos vieran disminuidas sus fuerzas, de que quizás ellos vieran que lo que estaban construyendo no era lo mejor, pero ellos debían estar alentados. Y así usted debe recordar que su mirada, ¿dónde debe estar siempre? Arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Nuestra mirada siempre debe estar en buscar las cosas de arriba, porque si miramos las cosas inmediatamente, nos vamos a desanimar. La venida del Mesías es lo mejor para nosotros. En décimo lugar, este libro nos mostrará en el capítulo 7, después de estas 8 visiones, lo que es el verdadero ayuno. Porque ellos estuvieron en Babilonia lamentándose y ayunando por mucho tiempo. Pero Dios les mostrará también, a través de este ejercicio práctico, lo que es el verdadero ayuno. Y acompáñeme a Zacarías capítulo 7, versículo 8. Zacarías capítulo 7, verso 8 dice: entonces vino la palabra del Señor a Zacarías. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Juicio verdadero juzguen, y misericordia y compasión practiquen cada uno con su hermano. No opriman a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni tramen el mal en sus corazones unos contra otros. Dios lo que quiere que entiendan es que no solo ellos se priven de alimento, es que no solo ellos anden enlutados ante la presencia del Señor, sino que el verdadero ayuno se trata también de hacer bien a nuestro prójimo. Recordando también lo que uno de los profetas menores también dijo: misericordia quiero y no sacrificio. Dios también desea, ¿cierto? No solo que nos sacrifiquemos en ayuno, sino que le hagamos bien a nuestro prójimo. Dios marca ese equilibrio en la ley. Nuestro amor a Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dios le enseñará a este pueblo lo que es el verdadero ayuno. Hacer misericordia, enfocarse en hacer misericordia a los que están a su alrededor. Por último, este libro concluye con 2 oráculos, es decir, 2 visiones. Una visión acerca de la venida del Mesías y otra visión con respecto a los últimos tiempos para el pueblo de Dios. Dios le recordaría a este pueblo con 2 visiones el futuro para su pueblo, en el cual ellos debían esperar con paciencia y anhelar que se cumpliera. ¿Se acuerda de lo que nos dice el Señor con respecto a esto? Ciertamente, vengo en breve. Amén, sea así, ven Señor Jesús. ¿Qué nos transmite eso? La inminencia de la venida del Señor.
no está hablando de tiempo, no está hablando de un día, no está hablando de una hora ni un mes, sino que está hablando de que nosotros debemos vivir con nuestra mente. ¿En quién? En las cosas de arriba. En que es inminente su venida. Entonces este pueblo, Dios lo estaba equipando con todas las cosas para que se volviera a levantar y volviera a hacer su responsabilidad. Porque arrepentimiento, lo que le dije al principio, es cambiar de actitud. Entonces todas estas profecías debían equiparlos, todas estas visiones, todos estos oráculos a ellos debían equiparlos de tal manera que ellos pudiesen comprender que debían seguir trabajando para la gloria de ¿quién? Para la gloria de Dios y no para su propia gloria. Ellos debían recordar que no debían vivir para su gloria, debían vivir para la gloria de Dios, entre tanto que Él viniera. El primer oráculo se extiende del capítulo 8 al capítulo 11, verso 17. Toda esa extensión de capítulos y versículos están centradas en esta venida del Mesías, en cómo el pueblo también va a estar y se enfoca en todo esto. Es hermoso ver también cómo Zacarías preparaba al pueblo para la primera venida de Cristo. Y acompáñeme a Zacarías 9:9, por favor. Zacarías 9:9 y 10. Ellos debían tener discernimiento para que cuando el Mesías viniera, ellos pudiesen estar atentos. Mire lo que dice Zacarías 9:9. Regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús. Entonces ellos cuando vieran esto, ¿ellos qué debían hacer? Él es el Mesías. Debemos regocijarnos, debemos alegrarnos. Él es el Mesías, Él es nuestro Salvador, Él es ese renuevo que se llevaría nuestros pecados. Él es el renuevo que traería este reino. Por eso nosotros, como amilenialistas, es decir, creemos de que Dios, crea de que Cristo desde su primera venida, Él inauguró su reino. Por eso los demonios, ¿qué hacían? Temblaban, se sujetaban y ellos no pueden hacer nada porque ¿quién está? El Rey. El Rey está gobernando, Jesucristo está gobernando. Y eso es lo que ellos debían saber, pero ellos creían que todo esto era algo que se iba a consumar ahora, en ese momento. Siendo que todo esto es bajo el plan de Dios. Está el reino inaugurado, pero no aún el reino consumado. ¿Qué significa que esté inaugurado? De que Él está gobernando. Pero Él todavía no pone a todos sus enemigos bajo sus pies. Porque luego que haga eso, ¿a quién le va a entregar el reino? A Dios Padre. Entonces entendamos eso. Veamos la segunda parte, verso 10. Destruiré el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén y el arco de guerra será destruido. Él hablará paz a las naciones y su dominio será de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. ¿Se fija por qué para un judío, cuando vio a Cristo, si él lo pensara todo políticamente, no le cuadraba? ¿Me entiende? Porque aquí dice, él va a ser el rey de todo. Políticamente hablando, decían los romanos, van a desaparecer, todo eso, pero ellos veían que es lo mismo. Pero Él está reinando de manera espiritual. Primero sobre, ¿cierto?, este enemigo que está espiritualmente operando. Por eso el Satanás, ¿qué es lo que ha sido? Atado. ¿Se fija? Por eso él no puede impedir que el Evangelio se propague a lo largo de las naciones. En teoría se está cumpliendo lo que Zacarías dijo. Porque el pueblo cristiano no es un pueblo que va a dominar a otro con espada, con arco, sino que Dios va a quebrar todas estas cosas porque es por medio de la paz, hecha por medio de Cristo, por medio del Evangelio. Porque según el apóstol Pablo anunciamos ¿qué evangelio? El evangelio de la paz. El evangelio de la paz. Hasta que Dios consume todas las cosas. Entonces, Dios le recuerda a este pueblo la venida del Mesías para que ellos estuviesen claros de que cuando Él viniera,
ellos lo reconocieran y se humillaran delante de Él. Y en segundo lugar, el segundo oráculo trata de los últimos tiempos para el pueblo. Este segundo oráculo abarca todo el capítulo 12, 13 y 14. Dios por último le recuerda al pueblo que desde Sión saldría la fuente de tribulaciones para las naciones impías. Es decir, desde Sión saldría el castigo para las naciones. Recuerde que en el final de todas las cosas, ¿dónde va a estar Cristo? ¿Defendiendo a quién? A su iglesia. ¿Se acuerda cuando se van a reunir todas las naciones en contra? Dice el libro de Apocalipsis 20, cuando Satanás sea soltado de su prisión, va a salir a engañar a todas las naciones para que todas las naciones vayan en contra de quién? De los hijos de Dios. Y es ahí donde aparece Cristo. ¿Y qué hace? Los despedaza absolutamente a todos. Y aquí cuando se une Apocalipsis también con Zacarías. Por eso también es uno de los últimos libros que estamos estudiando, porque es un libro con alto connotación, ¿cierto? Si lo podemos decir, escatológica. Con alta escatología, alto de últimos tiempos. Dios les recuerda que les daría una fuente abierta para la purificación de sus pecados. Dios les recordaría que al final reuniría a todas las naciones contra el pueblo de Dios para que Él mismo intervenga y derrote para siempre a todos los enemigos de su pueblo, trayendo así una paz perdurable y desde Jerusalén se extienda la adoración. Veamos lo que dice Zacarías 14:12. Zacarías 14:12. Dice así la palabra del Señor. Zacarías 14:12. Esta será la plaga con que el Señor herirá a todos los pueblos que han hecho guerra contra Jerusalén. Se pudrirá su carne estando ellos aún de pie, y se pudrirán sus ojos en las cuencas, y su lengua se pudrirá en su boca. ¿Se acuerda cuando viene aquel que está montado, aquel, ¿cierto? Aquel que en su muslo decía Rey de Reyes, Señor de Señores, y de que es en Apocalipsis 19, y de su boca salía una espada para herir con ella las naciones. Pero aquí lo muestra más gráficamente. Dice que las cuencas de los ojos de ellos van a desaparecer. Ellos no van a poder quedar en pie hasta ante la ira del Señor. Mi imaginación me lleva a esa misma película, ¿se acuerda de Terminator? Cuando está esa mujer en esa reja y queda toda así como quemada en un momento. Es como esa la imagen que está viendo Zacarías, pero ¿en qué sentido? En que los impíos y los enemigos del pueblo de Dios serían raídos, serían quitados de raíz ante la ira y el juicio de Dios. Y eso es claro porque Apocalipsis 20 lo resalta y dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, y con ella la muerte, ¿cierto? Y esa es la muerte segunda. Luego viene el juicio del gran trono blanco, donde todos los impíos también son echados ahí. Entonces Zacarías, como le digo, tiene una claridad ahí con Apocalipsis. Por último, hermanos, leamos todos juntos Zacarías 14, 20 y 21. Póngase de pie, por favor, y leamos todos juntos Zacarías 14, 20 y 21. Con fuerza, hermano, con ánimo, leamos esta porción de las Escrituras. En aquel día estará grabado en los cascabeles de los caballos: santidad al Señor. Y serán las ollas en la casa del Señor como los tazones delante del altar. Toda olla en Jerusalén y en Judá será consagrada al Señor de los ejércitos. Todos los que ofrezcan sacrificios vendrán y tomarán de ellas, y en ellas cocerán. Y no habrá más mercader en la casa del Señor de los ejércitos en aquel día. ¿Qué quiere recordarles en último lugar Zacarías al pueblo? De que desde las ollas hasta los mercaderes, hasta todo lo que había, iba a estar purificado por el Señor. No iban a haber impedimento como esos mercaderes, ¿cierto? Ensuciando las cosas del Señor. Y hasta las ollas que eran de usos viles iban a ser transformadas y purificadas en cosas santas. Esto nos quiere decir
de que Dios va a traer santidad a su pueblo. Dios va a santificar a su pueblo. Dios va a purificar a su pueblo. Este libro nos habla mucho acerca de la purificación que Dios hace con su pueblo. Conclusión. El Señor nuestro Dios nos recuerda que a pesar de lo que vivimos en el tiempo presente, lo venidero no se compara a lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Por eso nuestra responsabilidad es confiar en Dios plenamente, arrepentirnos de nuestros pecados y recurrir a la fuente de nuestra purificación, al único que ha pagado totalmente la deuda de nuestro pecado a través de su vida perfecta, a través de su muerte sustitutiva, a través de su resurrección y su ascensión. Segundo, Dios nos recuerda que somos pecadores en nuestra condición pecaminosa. Poseemos ropas viles, pero solo Él nos puede purificar. Solo Él se llevará lejos el pecado de su pueblo, porque su salvación es por gracia y solo por gracia. Aunque recibimos de su disciplina, eso es parte del favor de Dios. Pero a todos aquellos que desprecian esta salvación, tendrán que recibir la terrible ira de Dios. Tercero, Dios les recuerda que el verdadero ayuno es hacer misericordia a los débiles y necesitados. Es entender que Dios desea misericordia y no sacrificio. Cuarto, Dios les recuerda que posee una multitud de pueblo, el cual hará que viva puro y con una paz perdurable, ya que Él será su muro, por lo cual su protección es inexpugnable, ya que Él es invencible. Quinto, Dios le recuerda al pueblo que todos sus enemigos serán destruidos para siempre, de tal manera que ellos jamás se podrán levantar. Sexto, Dios le recuerda que el Mesías posee dos oficios, rey y sacerdote, para mostrarle que Él es el soberano y rey del universo, dueño de todo lo creado, y sacerdote para interceder continuamente por su pueblo. Séptimo y último, Dios le recuerda que todo será purificado. Todos entenderán lo que significa santidad al Señor. Oremos. Dios Padre, le damos gracias porque hemos visto panorámicamente de lo que tratará, Señor, este libro de Zacarías. Un libro, Señor, que nos mostrará como algo fundamental el arrepentimiento. El cómo nosotros debemos arrepentirnos, es decir, cambiar de actitud y volvernos al Señor, nuestro Salvador. Porque Él tendrá misericordia de nosotros, porque Él se llevará lejos nuestro pecado, porque Él nos va a limpiar, Él nos va a purificar, porque Él traería y trajo al renuevo aquel que en un solo día, en aquella cruz del Calvario, expió cada uno de nuestros pecados. Porque hemos sido declarados justos solamente por su sangre preciosa. Él nos mostrará lo que es verdaderamente, Señor, el ayuno, que es humillarnos delante del Señor, pero también hacer bien a nuestro prójimo. Nos enseñará, Señor, que esta venida del Mesías es tan preciosa, es tan grande para nuestra vida. Nos enseñará cómo debemos vivir esta vida pensando en el reino de Cristo, pensando en Él como el Rey soberano sobre el cielo y la tierra, de la cual Él dijo que toda autoridad les dada tanto en el cielo como en la tierra, de que Él reedificaría un templo, el cual somos nosotros, su cuerpo. Gracias te damos, Padre Celestial, porque tú purificarás todas las cosas, porque se llamará en aquel día santidad a Jehová. Por amor de tu precioso y santo nombre, Señor, guíanos a un arrepentimiento para vida. Si hay alguno entre nosotros que aún no ha nacido de nuevo, Señor, llévanos, Señor, a ese nuevo nacimiento por medio de tu Espíritu Santo. Llévanos, Señor, a un arrepentimiento para vida. Coloque fe en los corazones de aquellos que aún no han nacido de nuevo. Llévelos, Señor, a la cruz de Cristo para hallar salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar
el último salmo para así ya estar concluyendo con esta reunión. Vamos a cantar el Salmo 46. Por favor, Salmo 46. Por favor de ir poniéndose de pie para cantar este salmo al Señor. Dios en toda nuestra flaqueza. Somos débiles, pero necesitamos tanto del Señor, dependemos tanto de Él. Dios en toda nuestra flaqueza. Cantemos este hermoso Salmo 46. Dios en toda nuestra flaqueza es nuestro amparo y fortaleza. Él es nuestro ayudador, presto en la tribulación. Por tanto nada temeremos, aun si la tierra moveremos, y hasta los montes traspasar, al corazón del hondo mar. Aunque sus aguas mucho bramen, y con gran fierecía se turben, y tengan los montes temblor, a causa de su gran fragor. Alegran del río las corrientes, la ciudad del gran Dios potente, las moradas de santidad, donde el Altísimo está. Dios está en medio de ella, por ello no será movida. El gran Dios la ayudará cuando el alba clareará. Todas las naciones bramaron, todos los reinos titubearon, su poderosa voz él dio, y la tierra se derritió. El Señor Dios de las huestes está con nosotros por siempre. Nuestro refugio en turbación es el fuerte Dios de Jacob. Venid pues ante su presencia, ved de Dios obras de potencia, quien en la tierra que él creó ha hecho proezas sin la solo. Él es quien hace que se acaben las guerras que los hombres hacen. Si las guerras hace cesar hasta de la tierra el final. Quiebra el arco poderoso y la lanza cortar en trozos, los carros hace el arder y en el fuego perecer. Estad quietos y atentamente, sabed que yo soy Dios potente. En las naciones me alzaré y en la tierra me elevaré. El Señor Dios de las huestes está con nosotros por siempre, nuestro refugio en turbación es el fuerte Dios de Jacob. Amén. Incline su rostro para recibir la bendición del Señor, esa bendición tan preciosa, como decía el devocional, de que Él haga resplandecer su rostro sobre nosotros y seremos salvos. Inclina su rostro. Dios Padre y Dios Todopoderoso, le ruego
que bendiga a su pueblo. Le ruego, Padre, que guarde a su pueblo. Le ruego, Padre Celestial, que con su favor haga resplandecer su rostro sobre su iglesia. Y tenga, Padre Celestial, de su iglesia misericordia. Y que el Señor alce su rostro sobre su pueblo y pueda darnos paz. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre la iglesia de Cristo. Amén y amén. Que el Señor nuestro Salvador les bendiga, amados hermanos, y que tengan un muy final día del Señor. Que el Señor les guarde.